Hola, 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 hola. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde donde nos estéis viendo, cuando nos estéis viendo. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo club de lectura asimétrico. Otro miércoles más estamos aquí preparadísimos, preparadísimas para compartir con vosotros y con vosotras este ratito de lectura, de arquitectura, de libros, maravilloso. Hoy, como sabéis, ya lo hemos anunciado en redes por todas partes, vamos a estar hablando sobre este libro, La vivienda social y asequible, análisis y propuestas para un derecho constitucional. Vamos a poner esto en silencio para que no haya interrupciones. El libro es de Joan Clos, vamos a estar con Joan Clos, por supuesto, y también nos va a acompañar nuestro queridísimo Carlos Irisarri, a quien ya veo por ahí. Carlos, dadme un minutito que veamos que Joan también se une y que, bueno, pues que la plataforma vaya avisando a nuestros asimétricos y asimétricas de que ya estamos en directo y que estamos preparados. Saludo mientras tanto, pues mira, a Víctor Larripa, que acaba de entrar, un abrazo muy fuerte, a Jesús San Vicente, también a Muriel, un besito, a Beatriz Inglés, a ¿quién más? A Julián, a Chaya, puede ser, perdón si digo mal alguna cosa. Bueno, feliz de veros a todos y a todas entrar por aquí. Vamos a hablar hoy precisamente de un tema fundamental para nuestra profesión, para nuestro colectivo arquitectónico, pero yo creo que en general para la sociedad. Vamos a hablar de vivienda, vamos a hablar de, bueno, de muchos temas que Joan nos plantea y nos propone en este libro. Vamos a esperar que se vaya uniendo y mientras tanto voy a aprovechar, como siempre hago, para, bueno, pues para dar las gracias a nuestros invitados de las semanas anteriores. No sé si lo recordáis, pero estuvimos justo el miércoles pasado un ratito pequeño en el evento de Question Marks 2025. Estuvimos con Kiko Vidal, con Íñigo Laizola y con Fernando Porras. Estuvieron contándonos un poco en qué va a consistir esa conversación, ese evento maravilloso alrededor de la ciudad, las empresas, las marcas. Lo podéis ver en nuestro perfil, ahí se quedó para vosotros y para vosotras. Y justo la semana anterior habíamos estado pues con nuestras queridísimas Ana Bofil, Ana Gil Sanz y Elia Gutiérrez Mozo, hablando de un libro maravilloso, Hacia la ecomorfología, de Ana Bofil. Todas estas sesiones las tenéis por supuesto, las tenéis colgadas en nuestro perfil, disponibles para cuando queráis, podáis, que yo a veces sé que el directo a veces se os hace un poco complicado y difícil, pero bueno, siempre está ahí para vosotros, para vosotras. No sé por qué no veo a Joan conectarse, pero bueno, voy a intentar hacerlo por otro lado. Mientras tanto, como a Carlos ya le veo preparadísimo, Carlos, te voy a dar paso, te voy a ir dando paso. Bien, que acaba de... Vamos a invitarle también a la conversación para que ya les tengamos a los dos en pantalla cuanto antes y les veáis. Aprovecho para pediros que nos confirméis que cuando estemos nos veis a todos, nos escucháis a todos, principalmente pues a Joan Clos. Hola, Joan. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo Muy estás? bien, perfecto. Qué Eh, alegría tenerte en pantalla, qué bien que podamos hacer esta sesión. A ver si Carlos puede entrar, porque no le veo entrar ahora mismo. Bienvenido al Club de Lectura, Joan, que tú eres primerizo, porque Carlos ya nos ha acompañado muchísimas veces, muy bien. pero es un lujo que hoy nos acompañes tú y que podamos hablar de este maravilloso libro, La vivienda social y asequible. Bienvenido. Gracias. Dame un minutito a ver si conseguimos que Carlos entre. Está debiendo tener algún problemilla técnico. Eh, Vamos a volverle a mandar la invitación para que nos vean a los tres en pantalla. Mira, Jesús San Vicente nos confirma que se nos ve y se nos oye perfecto, Joan, o sea que Perfecto. todo fantástico. Solo nos falta un invitado más en esta sesión de hoy, el director de la colección Pragmática, que no sé por qué. Hola, Carlos, Hola. buenas tardes.
Madre mía, qué mal lo he pasado. Que me ha salido aquí de todo en la pantalla. ¿De dónde estoy? Por Dios. Bueno, ya estamos los tres, qué alegría. Bienvenido, Carlos, de nuevo al Club de Lectura. ¿Qué Sí, tal? sí, ¿Cómo aquí estás? encantado, encantado, además de estar aquí a hombros de gigantes, que se dice, ¿no? Por Pues favor. sí, Ujú. pues sí, tal cual, tal cual. Pues Joan, Carlos, ya que estamos los tres ahora mismo en pantalla, aprovecho para confirmar de nuevo que nos veis, nos escucháis a los tres perfectamente. Voy a aprovechar estos minutitos, si os parece, para presentaros a los dos. Ninguno de los dos necesita presentación, yo lo sé, pero por si acaso hay alguien que esté un poco despistado o despistada, les ponemos en contexto y arrancamos con la conversación. ¿Os parece? Muy bien. Fenomenal. Pues como veis, hoy nos acompaña, tenemos el privilegio de que esté en pantalla y en este club Joan Clos, que fue subsecretario general de las Naciones Unidas y director ejecutivo de la ONU Habitat de octubre del 2010 a enero del 2018. Como secretario general de Habitat 3, la tercera conferencia de las Naciones Unidas sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible, encabezaste, Joan, la colaboración de la nueva agenda urbana. Anteriormente habías sido elegido dos veces alcalde de Barcelona entre el 97 y el 2006. Fuiste también ministro de Industria, Turismo y Comercio de España entre 2006 y 2008 y embajador de España en Turquía y Azerbaiyán entre 2008 y 2010. Joan, has recibido también por toda esa trayectoria, por eso dice aquí Carlos, lo de hombros de gigantes es real, es literal. Has recibido, Joan, numerosos reconocimientos a lo largo de toda tu carrera, entre los que vamos a mencionar, nada, unos poquitos porque son muchos, pero la medalla real de oro del Real Instituto de Arquitectos Británicos en el 99, un premio Pergamino de Honor de ONU Habitat en 2002 y una medalla Jane Jacobs de la Fundación Rockefeller en el 16. Además, eres autor de este maravilloso libro, La vivienda social y asequible, del que hoy venimos a hablar, y te agradezco millones, Joan, que estés esta tarde aquí con nosotros y podamos escucharte y aprender de ti. Muy bien. Presento un minutito más a nuestro queridísimo Carlos Ibisarri, que ya nos has acompañado muchas veces y todo el mundo sabe también perfectamente quién eres, pero bueno, no quiero dejar de presentarte también. Carlos es doctor arquitecto, máster en política territorial y casi antropólogo, ¿no? Casi. Carlos, no sé cuánto queda, pero muy poquito. Eh, Empezó mi TPG ahora, pues fíjate, como mis mira, alumnos. es que ya está a punto de ser también Sí, antropólogo. sí, sí. Profesor adjunto en la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea de Madrid. Compaginas, Carlos, la docencia con tu actividad tanto profesional como en el sector inmobiliario. Tus investigaciones se centran principalmente en la profesión de arquitecto, de su historia y sociología, comportamiento, deontología y ética. Entre tus libros, y que nos complace muchísimo tener en nuestra casa, está El arquitecto práctico, El arquitecto en perspectiva y otros muchos que están aquí. También, Carlos, eres cofundador del maravilloso proyecto Germinarc, desde el que desarrolláis una actividad editorial y también de comunicación de la arquitectura a través de ya la segunda temporada del podcast La Buena Profesión, en colaboración con el Colegio de Arquitectos de Madrid. Y además eres el director de la colección Pragmática, colección de esta casa, colección en la que está publicado este libro que presentamos hoy aquí en virtual, porque por cierto he de decir que ya lo presentamos en presencial en el Colegio de Arquitectos de Madrid hace muy poquito. Y ahora yo ya me callo y, Joan, te voy a dar la palabra para que nos cuentes un poco qué hay en este libro, qué hay en la vivienda social y asequible. Cuéntanos. Bueno, muchas gracias. Es una visión un tanto personal sobre el tema de la vivienda en nuestras actuales circunstancias, ¿no? Estamos hablando de un problema social importante que ha merecido la atención de muchísimas personas y en fin, tanto desde la política como desde la economía, pues estamos ahora intentando resolver un problema que se ha ido generando en los últimos años, sobre todo a raíz de la crisis el estallido de la burbuja financiera de 2008,
donde súbitamente se dejó de invertir en vivienda protegida en España de una forma muy radical. Quedaban las colas presupuestadas de los años anteriores a la crisis, pero a la que se agotaron los presupuestos de estas colas presupuestarias, pues ya no hubo más dinero. Debido, entre otras cosas, porque el precio del mercado de la vivienda bajó tanto, los precios bajaron un 40%, que entonces hubo una especie de ilusión de que se había resuelto de una forma automática el problema de la accesibilidad a la vivienda, porque como que habían caído los precios, pues era barato comprar vivienda y parecía que ya no haría falta nunca más volver a hacer vivienda protegida, ¿no? Como pasa frecuentemente en las cosas de comer o en los temas de la vida, estas ilusiones duran poco y a pocos años nos estamos encontrando con una crisis de falta de oferta de vivienda protegida que está teniendo un impacto económico, social y político muy importante en España. Entonces, en este libro recoges, Joan, un poco qué nos ha traído hasta el punto en el que estamos, ¿no? Pero Sí. además también recoges ciertas propuestas. Y yo le quiero dar la palabra un momentito a Carlos también, como director de esta colección. Carlos, cuéntanos por qué este libro en esta colección. Para mí es evidente, pero vamos a contárselo a los oyentes que nos están viendo. Tampoco, voy a quitar tiempo a Joan, que es bastante más interesante. Además, esto lo contaba. Quiero decir, yo vengo mucho aquí de hilo, no por importancia tal, sino porque como dijo la colección, cada vez que sale un libro, pues vengo a decir lo mismo, ¿no? Que esta es una colección efectivamente operativa, que por un lado tiene, bueno, pues un plano muy individual de mejora de la profesión, pero también un poco de las líneas que tienen que gobernar, iba a decir el futuro, ya el presente. O sea, igual que trajimos a este libro de Flipberg, ¿no? Para explicar un poco cómo se mueven los proyectos a nivel político, ¿no? Puedes hacer un proyecto fantástico de ciudad y tal. Si no lo sabes manejar dentro de un ayuntamiento, pues no se va a hacer, ¿no? Y trajimos también a nuestro malogrado Sancho Pou, ¿no? Con sus 2 tomos de estrategia. Nos quedaremos sin el tercero que tenía planificado, ¿no? Fabuloso. Pues este libro encaja aquí perfectamente. Es decir, es que además yo hay una cosa que quiero y he venido para eso. Es decir, yo creo que decir aquí, para que lo sepa el público, supongo que lo sabe todo el mundo porque Joan Clos es muy conocido. Es decir, esto es que es un tema candente, un tema indignante y un tema en el que todo el mundo además últimamente opina. Hay tertulias de todo tipo de indocumentados, todo el mundo diciendo tonterías, que si Viena, que si no sé qué tal. Y dice, joder, este libro es una especie de bálsamo, decir, coño, que este libro es otra cosa, esto es sentido común, esto es lo que se tiene que hacer, y aquí no hay, coño, ni pensamientos mágicos ni absurdeces, ¿no? Porque, coño, la gente vive engañada. Es decir, claro, yo no sé qué se dirá si las cosas que se ven en la televisión sobre medicina son verdad o no. A mí me engañarán seguro. Pero claro, cuando ves cosas de vivienda, de eso sí sabemos. Entonces dices, joder, estos tíos están mintiendo. No están mintiendo, es que no saben de lo que hablan directamente. Entonces, por eso yo animo, joder, a difundir este libro de la lectura, porque efectivamente, incluso, fíjate, no estoy de acuerdo al 100%, no soy quien para estar en desacuerdo con algunas causas y tal. Pero desde luego, los remedios que propone Joan Clos, que son de verdad, que son factibles, que se pueden hacer, yo creo que funcionan. O sea, funcionan. Y ayer discutíamos, ayer le voy a robar a Joan el titular, porque Dios lo dijo ayer. Coño, la vivienda tiene arreglo, joder. Esto claro que quería sí, empezar por ahora ya aquí. me callo. No, Sí, me habías quitado la pregunta a mí también. Sí, yo creo que tenemos que empezar por aquí porque hay tanta crisis, incluso, por ejemplo, editoriales de ayer o de hoy en la prensa, que dan una sensación de un desánimo total ante el problema de la vivienda, ¿no? Como si esto fuese un problema irresoluble, por complejo, por caro, no. Y no es verdad. El tema de la vivienda tiene solución. Lo que pasa es que hay que acertar en el diagnóstico y en el tratamiento, pero, pero tiene solución. Varios países del mundo lo han confrontado y lo han resuelto. Por ejemplo, uno de ellos muy concretamente es Turquía, curiosamente, de lo cual casi nadie habla, pero Turquía ha hecho un ejercicio de creación de vivienda protegida para todo el país que ha sido
uno de los casos más extraordinarios, ¿no? Pero bueno, los más conocidos son Singapur o Viena u otros, pero durante muchos años, en los años brillantes del estado del bienestar europeo, pues los países centroeuropeos, los nórdicos, Inglaterra, Francia, Alemania, todo el mundo hacía vivienda protegida. Al fin y al cabo, la vivienda no es high-tech. Una de las cosas que se suele decir del sector de la construcción es precisamente que no plantea grandes problemas tecnológicos, es más bien low-tech, ¿no? No es complejo desde el punto tecnológico. Lo que sí es complejo y se ha convertido más complejo en los últimos años es arbitrar medidas que funcionen. Y el problema es que rápidamente se cae en maximalismos, en hipótesis absurdas que no llevan a nada, en fin, a sueños de la razón que no tienen ningún fundamento práctico. Y todo esto lo que hace es que genera una frustración entre la población necesitada de vivienda asequible, que son diferentes capas de la población, a veces con intereses no coincidentes, porque una cosa es la necesidad que tienen los inmigrantes, otra cosa es la necesidad que tienen los jóvenes que se quieren independizar, otra cosa son los que, pues siguiendo las tendencias demográficas de nuestro país en los últimos 30 años, se han ido divorciando y bueno, se reparten la vivienda y empiezan a necesitar tener otra vivienda. En fin, hay muchas razones por las cuales el número absoluto de hogares en España está aumentando. Ahora ya estamos en 25 millones de habitantes de hogares en España y seguramente, aunque no aumentemos mucho de población, que de hecho aumentamos por la inmigración, pero incluso porque disminuye el tamaño medio de ocupación del hogar, el número de hogares va a crecer. Y por lo tanto, pensar que esto se resolverá mágicamente es un absurdo. Hay que hacer una nueva política pública de vivienda protegida y hay que hacerla de una forma que funcione. Y no es tan complicado. Y no tiene por qué quebrar al Estado español, porque afortunadamente la vivienda es un activo, es una inversión y por lo tanto no tiene la connotación, para ser un poco más técnico económicamente, no tiene la connotación de gasto que tienen otras políticas públicas como la sanidad, la educación o las pensiones o los servicios sociales. La vivienda, curiosamente, tiene la ventaja de que en la vivienda hay un activo y por lo tanto si se mantiene, se cuida y se preserva, pues mantiene valor durante muchos años. Carlos, que te veo Sí. que vas a... No, yo vengo a hablar de su libro. Entonces, hay un tema, por ejemplo, joder, que me parece un acierto y además está muy claramente tratado, que ahora lo estaba ojeando y digo, joder, me da culpa también porque yo he revisado, yo el libro me lo he leído 3 o 4 veces en las revisiones. Igual tenemos que haberlo puesto al principio. Claro, también la gente cuando habla de vivienda mezcla churras con merinas de un modo. Entonces, la vivienda social, la vivienda pública, no sé qué, el promotor privado. Fíjate, deja aquí yo muy claro, coño, una cosa es la vivienda social, es decir, la señora viuda que no tiene recursos, hay que alojarla, es un tema tal. Es distinto del verdadero problema, que, coño, toda una clase media que tiene su sueldo y que no puede hacer una vivienda, eso es absurdo. Claro, esto es muy importante diferenciarlo porque lamentablemente hay un interés por parte de muchos políticos, tanto nacionales como territoriales, de meter todo el tema de la vivienda protegida en el mismo saco. Y no es así. Empecemos por un par de definiciones. Vivienda protegida. ¿Qué es una vivienda protegida? Vivienda protegida es toda aquella vivienda que tiene alguna ayuda del Estado. Y ya está. Y toda aquella vivienda que tiene una ayuda del Estado, de las administraciones públicas, es una vivienda protegida. Y
el siguiente paso es qué es una vivienda social dentro de la protegida y qué es una vivienda asequible dentro de la protegida. Históricamente en España la vivienda social se hizo, sobre todo durante el franquismo y posteriormente, para las familias pobres, para los que ingresan menos de 3 veces o 3 veces y medio el IPREM. Es decir, ahora el IPREM está a 600 euros, pues 3 veces 600 son 1.800. Aquellas familias que ingresen menos de 1.800 euros al mes tienen derecho a estar protegidos por un programa de vivienda que se llama vivienda social. Y esto va desde el que tiene 600 euros o 300 o nada, hasta el que tiene 1.800. Todo este paquete está, en fin, protegido. ¿Y a qué grado de protección hay? El grado de protección es que se recomienda que una familia así constituida no deba gastar más del 30% de sus ingresos en el uso de esta vivienda. Es decir, que una vivienda social de estas que tiene, por ejemplo, ¿qué te diré yo? 2.000 euros de ingresos familiares, pues un tercio de 2.000 euros, pues son 7, ¿no? 7 por 3, 21, pues no deben pagar más de 700 euros. Y si puede ser 400, mejor que 700. Porque hay muchas familias que no llegan a 2.000. Hay muchas familias que tienen 1.000 euros de ingresos. O los que tienen la pensión mínima, que solo reciben 600 euros o 700, estos no pueden pagar más que el 30% de sus ingresos. Es decir, estos no deben pagar más de 200 euros. A ver si nos entendemos. Y todo configura el mundo de la vivienda social. Como que es una vivienda que se hace para la gente más necesitada, o es un programa que se destina a los más necesitados, os tengo que confesar una cosa. A muchas administraciones no les gusta tener pobres en el pueblo. Porque hacen líos, ¿sabe? Molestan, son barrios difíciles de mantener. Entonces, de aquí empiezan a nacer el interés en confundir el vocabulario. Porque si así como la vivienda social es la que está por debajo de 3 veces y medio el IPREM, la vivienda asequible es la que va desde 3,5 hasta 7 veces y medio el IPREM. 7 veces y medio el IPREM, 600 por 7, ¿cuánto es? La tira, son 3.000 y pico de euros. Es decir, una vivienda, uno que esté en la franja alta de la vivienda asequible debería poder pagar un 30% de sus ingresos, que a lo mejor son 1.000 euros. Y no, a nadie se le tiene que, si gana 4.000, destinar 1.000 euros a pagar la vivienda es menos del 30%. Y esto es lo que a nivel internacional se recomienda como el tope a no superar. En algunas comunidades autónomas, además, se ha hecho un tercer nivel de protección. Se ha hecho la vivienda concertada que tienen derecho a aquellos que cobran hasta 10 veces el IPREM. Es decir, hasta 6.000 euros. Es decir, que estos podrían pagar tranquilamente 1.500 euros o 2.000 y continuarán disfrutando de una vivienda protegida por el Estado con un precio ligeramente por debajo del precio de mercado. Porque toda la protección del Estado consiste en que el precio que te salga el uso de esta vivienda esté por debajo del precio de mercado. Esto es la vara de medir. Ahora, ¿cuál es el problema? Se habla de vivienda social, vivienda asequible, vivienda no sé qué, todo mezclado, y entonces nadie da estadísticas fiables de cuántas tienen en el programa de protección social, cuántos tienen en el programa de asequible,
¿Cuántos tienen el programa de concertada? ¿Y qué hace? Como que los números económicamente casi salen con la vivienda asequible, todo el mundo hace vivienda asequible. Y nadie, o muy poca gente, hace vivienda social. Y esto es el escándalo, este es el elefante en la habitación que tenemos en este momento en España. Que todo el mundo habla de vivienda social y nadie hace programa social. Hacen vivienda asequible, algunos concertadas. Bueno, id mirando por ahí, mirad a qué precio están los alquileres de estas viviendas sociales. Y me diréis si es para familias que ingresan menos de 3 veces el IPREM o es para familias que ingresen 7 veces el IPREM, que no es lo mismo exactamente, ¿eh? No, desde luego. Y Joan, habiendo aclarado un poco estos términos, ahora vamos a las soluciones, porque también otra cosa muy bonita de este libro es que planteas, como dice Carlos, soluciones y soluciones factibles, ¿no? Sí. Pero antes de llegar ahí, te quiero preguntar, ¿cómo hemos llegado hasta este punto? O sea, porque tú también lo cuentas, ¿no? Has detectado ciertos problemas y es lo que básicamente ha sido la caída de la inversión en vivienda protegida después de la burbuja, como he dicho. De hecho, en Europa se empezó a recuperar en el año 2015. En España, en el País Vasco y Navarra también, porque como que tienen hacienda propia, País Vasco y Navarra son las dos únicas comunidades que han tenido un programa especial que funciona desde el 2015. Pero durante el mandato del Partido Popular no se presupuestó nunca de nuevo el programa de vivienda, y entonces el primer año en que se volvió a presupuestar la vivienda fue el primer año de Pedro Sánchez, no sé si fue el 19 o el 20, pero claro, desde el 8 al 20 van la tira de años, y como que empiezas a construir y las casas no están hechas al cabo de 2 años o 3, pues resulta que te encuentras con una situación de que no hay stock de vivienda protegida. Y tenemos una demanda de vivienda protegida impresionante en estos momentos. Y además es otra cosa muy interesante que hay que entender. La vivienda protegida hay que hacerla donde hace falta hacerla. Donde el precio es tan barato que no supera, incluso en el mercado, el precio de mercado, el 30% de las viviendas familiares, allí no hace falta hacer vivienda. Si tú tienes un pueblo, unas ciudades pequeñitas, que la vivienda, el alquiler está a 400 euros, allí no hace falta hacer vivienda protegida. La vivienda protegida hace falta para los trabajadores y trabajadoras de las ciudades caras, porque se necesitan trabajadores en las ciudades caras y allí es donde la vivienda es cara. Entonces, ¿dónde hay que hacer vivienda protegida? Donde es difícil hacerla. Donde es fácil hacerla, no hace falta hacerla. Y aquí un pequeño problema que nace en esta trayectoria, ¿no? Decir, bueno, vamos a hacer vivienda donde tengamos suelo. No necesariamente, porque puedes tener mucho suelo en sitios donde no tienes demanda de vivienda protegida. Lo peor que podemos hacer con la vivienda protegida es construir vivienda protegida y no ocuparla. Esto sí que es un pecado mortal y es un dispendio público. Y toda vivienda protegida que se construya tiene que estar ocupada inmediatamente. Y en cambio, os sorprendería la gente que le ofreces una vivienda protegida y dice, esta no me gusta. Mira, yo bien, exactamente, no sé por qué, pero me gustaría más aquella otra. Es decir, hay una especie, hay que hacer una administración, igual como se hizo con la sanidad, la educación, las pensiones y todo, hay que hacer una administración pública rigurosa de administración de la vivienda pública, porque si no, es una merienda de negro. Es decir, a veces se dan despropósitos, ¿no? Y esto hay que evitarlo.
como que esto requiere recursos públicos, toda la vivienda protegida que hay que hacer, que se debe hacer, hágase donde haga falta, no donde no haga falta. Y lo que marca si hace falta o no son dos cosas, el precio y la disponibilidad. Cuando el precio es muy alto, claro, entonces te supera el 30% de tus ingresos. Y la otra es la disponibilidad. Es decir, si no hay oferta de vivienda protegida, porque no sabes hacerla, que esto sucede en muchas ciudades, se ha perdido el hábito de hacer vivienda protegida, se ha perdido el expertise y el conocimiento, incluso en el sector público, de cómo se hace, después de 20 años de no hacerla, la generación de las que la hacían ya se han jubilado. Y ahora hay una cierta impericia a la hora de administrar y gestionar y construir un parque de vivienda protegida, ¿no? Está bien hacer vivienda protegida en suelos del ejército, como se dice, o en suelos de Renfe y tal. Oiga, con una condición, que haga falta, que haya demanda, ¿eh? Porque si tienes los cuarteles o las estaciones y resulta que por allí no vive nadie, no hace falta que hagan vivienda allí, ¿eh? Entonces, iba a entrar a discutir. No, iba a preguntar, pero supongo que tú también, así que... No, ya que ha Discute. aparecido todo este tema, no, yo por desgracia, efectivamente, es decir, la situación arrastramos una situación de muchos años penosa que el gobierno actual tampoco ha resuelto, que lleva ya 7 años, es decir, y un poco también yo quiero defender poner en valor suelos de la administración. Joder, es que la administración es la primera que está especulando con los suelos, ¿no? Quiero decir, y son centrales, ¿eh? No estamos hablando de suelos. Claro, a todos conocemos. Sí. Yo a todos los oyentes les desafío a que busquen qué buenos suelos tienen cerca de su casa, que generalmente siempre se dice, no, esto es de una herencia, por eso está... Que pregunten. Y hemos tenido el triángulo famoso donde iban asuntos exteriores, en Chamartín, en la zona de Madrid, que al final el gobierno se lo ha colocado al mejor postor para hacer viviendas de lujo. Oye, tenemos campamento, ahora que se dicen los militares, que es una vergüenza entrar a Madrid por la Nacional 5, 30 y tantos años eso, porque han estado operándose entre administraciones. Digo, coño, sácalo ya. No, pero oye, estoy de acuerdo, claro, evidentemente no es así. Insisto, hombre, las estaciones están siempre en sitios centrales, todo el suelo que han llegado allí. No todo el suelo de Renfe. Bueno, correcto. A esto me refiero. Es decir, que no se pueden hacer generalizaciones. No, es decir, eso es lo que pasa con la Sareb. Todo lo que tiene la Sareb está en malos sitios. O sea, parece que lo de la Sareb va... ¿Por qué está en malos sitios? Claro, porque lo que dejaron los bancos, los muertos que dejaron los bancos, era lo que no quería nadie. Se hizo mal la urbanización de la burbuja. Es un escándalo. Se financiaron cosas imposibles. Es la bajísima calidad de la urbanización que conllevó a la burbuja, ha hecho que la Sareb, el Banco Malo Español, haya sido el único banco español europeo de la crisis que ha tenido que ser reflotado 2 veces y que aún existe, ha tenido que hacerse público, a diferencia de los otros países europeos, que como es la función del Banco Malo, durante unos años absorbe el impacto de la caída de precios, rehabilita los edificios y al cabo del tiempo los vuelve a vender y luego desaparece el Banco Malo. Pues no, en España era tan malo el suelo que se urbanizó, y tú eres arquitecto. No, que el Banco Malo era por lo que tiene, que tiene todo lo malo. Es decir, que también vamos a decir, la crisis. En Madrid o Barcelona no han caído los precios nunca. No ha habido crisis de 2008. Pero, decir, oye, claro, los bancos malos europeos eran bancos malos. Para nosotros hemos tenido la desgracia, debido a los errores urbanísticos, que la Sareb ha sido el banco malísimo, no malo. Pobres, les ha tocado la cruz y han tenido que cambiar los estatutos, dedicarse a reciclarse como entidad pública para vivienda protegida. La hemos tenido que rescatar 2 veces a la Sareb. Como prueba
de los despropósitos, inmensos despropósitos que acompañaron a la burbuja de 2008. Oye, igual, María, vamos a pasar a las propuestas porque como si vamos Sí, a es que yo quería pasar, ¿ves? hemos visto Vamos en poco. positivo. Mira, vamos por partes, hemos definido Bueno, un poco sí, sí. Bueno, esos, digamos, conceptos. yo soy Vamos, bastante radical. Creo que en España deberíamos tener permanentemente un 30% de vivienda que tuviese algún régimen de protección. Esto, decirlo ahora aquí, así a bote pronto, seguro que muchos pensan, este se ha vuelto loco, no. Es factible, se puede hacer y hay que hacerlo. Si queremos tener una sociedad integrada que funcione bien, dinámica, competitiva, etcétera, en España necesitaremos tener 4 o 5 millones de viviendas protegidas. Por eso, decir que ahora vamos a hacer 100.000, 200.000, bueno, esto es un aperitivo. Lo que hace falta es crear un verdadero parque de vivienda protegida. Y hay que diferenciar tenemos que hacer un plan financiero para hacer esto. Y no es tan complicado. Lo hemos hecho en el pasado y lo hemos hecho para otras cosas. Yo propongo concretamente, y lo digo en el libro, que la construcción de los edificios nuevos hay que hacerlo como lo hacen todos los países pobres del mundo, porque no somos también nosotros relativamente pobres. Las inversiones públicas se hacen con concesiones administrativas a largo plazo. Como que estamos hablando de un activo, como una autopista o un pantano o lo que quieras, o una central de energía, lo que se hace es, se construyen viviendas con una concesión administrativa a 50, 60, 70 años, como una autopista. ¿Y cómo funciona una concesión administrativa cuando funciona bien, sin evitar algunos ejemplos de autopistas que sabéis que acabaron siendo rescatadas porque también se hicieron no con el cerebro, sino con los pies, ¿no? Bueno, en la autopista tú tienes un ingreso que es el peaje y tienes un coste que es la inversión para hacer la autopista y el mantenimiento. Los costes son inversión más mantenimiento y los ingresos son el peaje. En una vivienda protegida, ¿cuál es el coste? Pues construir o rehabilitar la vivienda. ¿Cuál es el ingreso? El alquiler. ¿Vale? Es el equivalente al peaje. Entonces, la idea es que el alquiler tiene que estar computado en el cálculo de la concesión administrativa para que sea el mecanismo económico financiero que financia a largo plazo la concesión administrativa, a 50, 60 años. Esto se hace en suelos públicos, a coste cero de suelo para los operadores, para que salga por debajo del precio de mercado, y además se hacen unos cálculos y estos salen alquileres que pues varían de los costes de las diferentes ciudades, pero bueno, pues entre 400 y 800 euros al mes de alquiler, o hipotecas que vayan de 500 a 800 o 900 euros al mes. Y esto se puede hacer y salen los números. Y entonces uno me dirá, ¿y por qué no se hace? ¿Y por qué no se hace? Lo pregunto yo, ¿por qué no se hace? Porque hay que sumar la voluntad del Estado, la de las comunidades autónomas y la de los ayuntamientos. Hay que hacer una tríada porque el Estado tiene capacidad financiera y tiene capacidad de manejo de los impuestos, de subvenciones a los impuestos, gasto fiscal se le llama esto. Las comunidades autónomas tienen la regulación urbanística y los ayuntamientos tienen otra cosa, tienen la iniciativa urbanística, que es diferente
que la regulación. ¿eh? Entonces, quien empieza el proyecto siempre es el ayuntamiento. La Constitución deja esta autoridad a la administración local. Quien aprueba el planeamiento urbanístico es la autonomía. Y entonces la autonomía y el Estado tienen que pactar cómo lo pagan la subvención a los alquileres y a las hipotecas. Porque ya hemos quedado que los pisos se pagan con los alquileres. Por lo tanto, para construir, para poner tocho, el Estado, las comunidades autónomas no tienen que poner dinero. Esto se arregla subvencionando a los alquileres para que los inquilinos puedan pagar sus alquileres o sus hipotecas y con ello cerrar el ciclo de financiación, el modelo financiero de la concesión administrativa. Si esto se hace bien, apuntémonos un tema que lo menciono en el libro, este dinero que ponemos en concesiones administrativas no debe computar como deuda pública. ¿De acuerdo? Porque aquí salen los otros que se escandalizan, dicen, vamos a quebrar el Estado, vamos a quebrar esta comunidad autónoma, vamos a quebrar la otra. No, no vamos a quebrar a nadie. Lo que sí que tenemos que poner el cascabel al gato es cuánto y quién subvenciona a los alquileres y a las hipotecas. Y por cierto, hablando de alquileres y hipotecas, yo propongo que la mitad de los 4 o 5 millones de viviendas protegidas que se vayan a hacer en los próximos 15 años sean de alquiler permanentemente y la otra mitad se puedan vender al cabo de los años a sus inquilinos, con la obligación de cada vez que se venda hay que volver a construir de nuevo, para mantener siempre un stock del 30% de vivienda protegida. Estos temas están por ahí avanzando. Almalé preguntaba sobre si convenía vivienda protegida. Estoy aguantando. Sí, tengo aquí preparadas las preguntas. Mira, nos dice Almalé, dice, una pregunta, ¿la vivienda social debería ser en propiedad o de alquiler de por vida? Y al hilo, Jesús San Vicente también dice, por ejemplo, blindar la protección de por vida parece razonable para evitar que se repita la tentación de convertir el derecho a la vivienda en el pelotazo particular de cualquiera. Ese es un tema, vamos, estoy contigo al 100%. Joan no, porque discutimos el otro día en el colegio sobre esto, pero efectivamente hay... Este país nos pasamos del péndulo en un extremo a toda la vivienda protegida de los años 80, 90, 2000 fue vivienda destinada a la venta. Nadie construía por alquiler, porque ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma quería tener vivienda social en alquiler, porque es un lío gestionarla. Y, bueno, ese es otro tema también, que cuando se habla del modelo de Viena, claro, la gestión que se hace en Viena, yo creo que es imposible en España. O sea, aquí no hay organismo público que haga esa gestión. Se puede. Esa rehabilitación constante. Es un modelo. Hemos hecho un Servicio Nacional de Salud que es modélico a nivel europeo. Hemos hecho un sistema de educación con todos sus problemas. Tenemos un sistema... Oye, no somos tan malos. Tampoco hay que... Yo me remito a la experiencia. Claro, el parque de vivienda que existe es un desastre porque nadie lo controla, nadie sabe quién está dentro. Tenemos capacidad humana más que sobrada para hacer bien un programa de vivienda. No es hombre, que esto no es un programa de gestión. Yo no hablo de crear la vivienda, se ha demostrado que se puede hacer y tal. Claro, pero la gestión posterior, yo tengo mis dudas, pero bueno. Perdón, de la gestión posterior no hemos hablado aún. Es que hasta ahora nunca hemos gestionado muy bien la vivienda protegida. Claro, esa es la cosa. Este es el problema. Es ahora, a partir de ahora que hay que gestionarlo. Hay que crear un Servicio Nacional de la Vivienda. Igual como se ha creado un Servicio Nacional de Salud o uno de Educación. No puede ser que el promotor escoja a sus inquilinos. Esto lo tiene que escoger la administración pública.
La administración pública te garantizará tus ingresos para que te salgan los números de la concesión administrativa, ¿vale? Esto está cubierto, pero no escojas tú a quién pones allí, porque esto hay que asignarlo de una forma pública, transparente y democrática. Porque es que si no se cuela una cantidad de gente en vivienda protegida, bueno, hay historias en el pasado que son para no dormir, ¿eh? Es decir, que yo no quisiera volver a repetir errores que se cometieron hace ahora unos cuantos años, ¿eh? Hay que hacer una administración seria que gestione la vivienda protegida. Y cada uno que aguante su vela, ¿eh? El que construya bien. El que haga el servicing de los edificios, que lo gestione bien. Es igual. Todo esto, las cooperativas, que las gestionen bien. Pero las cooperativas también diremos quién va a la cooperativa, ¿eh? No amiguetes, necesariamente. Porque es que si no, no llegarán los números y entonces inmediatamente llega la sospecha de corrupción, que en el tema de la vivienda hay que evitarla, como en todas partes, claro. Desde luego. Por lo tanto, todo esto tiene solución, pero con un cierto coraje y autoridad, ¿eh? Y poniendo de acuerdo a los 3 niveles de la administración, pero de acuerdo en el modelo económico-financiero, que por cierto, la ley de vivienda lamentablemente no dice nada al respecto. Y luego tenemos que empezar a hacer planes y a cambiar el urbanismo, porque tenemos que crear no suelo para la vivienda, hay que crear techo para la vivienda asequible o protegida. El suelo en España, somos un país que tenemos más suelo del que no nos lo podemos comer todo, ¿no? Estamos hartos de suelo en España. Si hay algo, en España es mucho suelo y poca densidad. El problema no es suelo, el problema es suelo urbano equipado. Es que, el problema Sí, perdona que te interrumpa un momento, que en el libro hablas, por ejemplo, también de planes de regeneración urbana express, también hablas de un poco de la agilización del planeamiento urbano, porque si no va de la mano es casi imposible plantearlo. En España tenemos un urbanismo que se ha convertido en tan burocrático porque no lo hemos cambiado en 27 o 30 años. Hicimos la ley que la hicieron nuestros compañeros valencianos hace ya 30 años y desde aquella ley ya nadie ha tocado nada del urbanismo. Y la vida, chicos, ha cambiado, ¿eh? El mundo es diferente ahora del que era hace unos años. Y hay que cambiar la regulación urbanística en general, pero hay que hacerlo de forma de urgencia y excepcionalmente ahora para la vivienda protegida. Es decir, no empecemos a cambiar la ley de urbanismo porque ya veréis que se montará un lío en el Parlamento que estaremos 7 años para modificar 3 artículos de la ley de urbanismo. No. Hay que hacer unas medidas urgentes de tramitación express para vivienda protegida en Real Decreto Ley. Porque estamos ante una emergencia nacional y no sirve el mecanismo ordinario de aprobación de una ley para una emergencia nacional. Aquí en España tenemos una afición a hacer leyes que luego cuando están hechas todo el mundo las sacraliza y cree que son perfectas porque las hemos hecho. Pues lamento decirles que unas leyes salen bien, otras regular, otras mal. Y de todo hay en la viña del Señor, ¿eh? Desde luego.
De hecho, Joan, lo que se destila de lo que estamos hablando esta tarde y de lo que se destila del libro es que desde luego hay que hacerlo de manera conjunta, coordinada y rápido, porque Sí, si cada uno empieza a tirar por su lado, es que es un pero problema el que tiene que ver Estado con la tiene... gestión. Sí, sí. Pero No, tenemos con la gestión y mecanismos... con la economía, Sí. si esas cuestiones Lo que es no se aunan. lo que a mí me admira es que los responsables de los departamentos de economía, tanto del Estado como de las autonomías como del ayuntamiento, nunca salen a decir nada de vivienda. ¿Habéis visto algún consejero o consejera de economía de las autonomías que diga algo de vivienda? No, porque Yo está todo digo muy en el libro definido. en plan de broma, digo en el libro del plan de broma que cuando un consejero de vivienda ve al consejero o consejera de vivienda que va por la otra acera, se cambia, vamos, huye, porque ya sabe seguro que le pedirá dinero. Y es cosa que está mal hecho, porque no hace falta que pidan dinero. Todo el dinero que hay que poner para la vivienda protegida son subvenciones al alquiler y a las hipotecas. Y esto sí que hay que presupuestarlo. Esto sí que hay que presupuestarlo para conseguir que la gente no tenga que gastar más del 30% de sus ingresos a la vivienda, tanto sea en alquiler o en compra, y a ser posible menos. Tenga los ingresos que tenga esta unidad familiar. Uno que tenga la pensión mínima básica, pues no puede gastar más del 30% de sus ingresos. Ya me parece mucho. Si tú tienes una pensión mínima, necesitas todo lo que te dan en la pensión mínima, incluso para comer. Es decir, que Claro, no llegas. seguramente O sea, es para los de la imposible. pensión, Claro. para los de la pensión mínima, seguramente hay que subvencionarles todo el alquiler. Joan, Pero esto hay otras medidas que apuntas, joder, yo creo que son más inmediatas, no temas fiscales, temas de desgravación. Antes de buscar dinero, pues vamos a dejar de recaudarlo. A mí hay una cosa que me escandaliza, porque demuestra el poco interés. Es decir, la vivienda, el primero que la sube es la administración. Porque yo en el momento que compro una vivienda nueva, pago un 10% de IVA. Si mañana me he arrepentido y, joder, ¿para qué la he comprado tal? Y decido venderla, ya la vendo por un 10% más, porque yo quiero recuperar mi IVA. Claro. Bueno, Entonces, sí, coño, hay dice, varios. esto es un derecho fundamental. Es decir, Sí, ¿por qué me sangras? vale. Vamos a Estoy empezar de acuerdo contigo. y Y además en un el tema libro. cultural, que Sí, el tema de pero las subvenciones, sí, pero una subvención, un tema de Hacienda cambia un pueblo. La mejor manera de educar a un pueblo es un régimen claro. fiscal correcto, Pero mucho yo más que te un digo, tema de subvenciones. voy a hacerte un matiz. Estoy de acuerdo contigo totalmente, pero exclusivamente para la vivienda protegida. No para ¿Sí? la vivienda en general como Puede ser. hacíamos ¿te acuerdas de los años 90, ¿no? Que desgravábamos todas las hipotecas, todo el quisqui. No, solo se tiene que desgravar a la vivienda protegida, no a la vivienda al mercado libre. Hombre, una vivienda habitual, el mismo derecho tiene uno que tiene más dinero que otro que tiene No, menos. Es decir, no, joder, no, la no, desgravación no, a vivienda no. habitual, no a segunda residencia, no a tal. Fíjate, la desgravación del decreto Boyer, cualquier cantidad para cualquier finalidad, que fue, bueno, efectivamente, Bueno, el oye, huevo de la serpiente. de acuerdo, si quieres lo negociamos tú y yo y No, nos ponemos y bueno, lo arreglamos. vamos a empezar con la vivienda protegida y cuando la cosa vaya bien, Claro, vemos si alcancemos, ¿no? Si claro. extendemos ahí la medida. No, Efectivamente. no. Oye, que el mercado de la vivienda, salía hoy los datos en no sé qué periódico, va como una moto. Aquí No, bueno, hay una cosa se está vendiendo asombrosa. Dices, es una 700, emergencia nacional, pero coño, se sigue vendiendo y sigue claro, subiendo. Es que es increíble, 700.000 viviendas increíble, en el último año se han increíble. Sí, vendido sí. y al precio que están. Oye, ¿qué está pasando aquí? ¿Dónde está la disonancia cognitiva? ¿De qué estamos? ¿Qué Hombre, hay estamos tanta... explicando mal Sí, sí, para que salgan estos datos y luego todo el mundo diga que tengamos una crisis? Claro que hay una crisis, pero perdona, hay quien tiene crisis y quien no tiene nada de crisis. Ah, no, sin duda, sin duda. No, También porque trabajamos con unos datos macroeconómicos, lo que decíamos Claro, antes, por la lo crisis de 2008. tanto, Joder, el en Madrid no cayeron esfuerzo los precios, en político, Barcelona tampoco.
¿verdad? El ejercicio que hay que hacer es clarificar todos estos datos. Hay que sacar el polvo de la paja. Joan, hay otra aclaración tuya muy importante que está en el libro también, que la gente no lo sabe. La gente siempre piensa vivienda protegida es todo público. Coño, el 99% de la vivienda protegida la han hecho promotores privados. 96% es decir, lo público, además de la vivienda, pues bueno, históricamente en España, el 96% de la vivienda protegida ha sido hecha por promotores privados. El Estado tampoco tiene por qué arruinarse y poner todo el dinero. Lo que tiene que hacer es un marco adecuado para que el promotor gaste dinero en lo que nosotros queremos y gane el dinero que tenga que ganar, pero coño, haciendo lo que nosotros necesitamos, efectivamente. No la ciudad del Pocero, que no la necesita nadie, y ahí siguen todavía la venta a pisos allí en mitad del desierto, sino, coño, tienes que hacérmelas aquí, y me las tienes que hacer con esta calidad, y como dices tú, y para quien yo te diga, etcétera. Y con eso te hago un marco con el que vas a ganar dinero. Porque, coño, también es justo, te estás metiendo tú ahí en el lío. Bueno, o sea, que tampoco el Estado necesita una cantidad ingente de dinero, necesita inteligencia. Claro, es como las concesiones administrativas, tú no vas a perder dinero, no te vas a hacer millonario de entrada porque tienes unos rendimientos parecidos a los del bono del Estado, un poquito más, pero no es un negocio especulativo, pero es un negocio que tiene su remuneración por los riesgos. Tiene que ser buen negocio, Joan. Si a un promotor le estás quitando el lastre del suelo, coño, que es el 50, 60, 70% del precio final, le tienen que salir los números, joder, sin ninguna duda. No te creas, bueno, ya luego es que, por ejemplo, una de las cosas que está sucediendo es que el coste material de la construcción está creciendo muchísimo, cuesta mucho tecnificar y abaratar por la vía tecnológica la construcción. Bueno, hay muchas cosas que, en fin, si tuviésemos más tiempo entraríamos en detalles más concretos, ¿no? Pero oye, en cada crisis, sabéis que el inmobiliario es un sector que hace ciclos económicos, ¿no? En cada bajada de ciclo económico, en todas las ciudades, unos cuantos promotores quiebran. Y seguro que conocéis promotores que han quebrado. Yo en Barcelona os puedo mencionar gente conocidísima que quebraron porque calcularon mal sus riesgos y haciendo viviendas también se puede perder dinero. Esto de que parece inevitable que todo el que se pone a hacer vivienda va a hacerse rico, pues os diría unas cuantas familias. Hay montones de riesgos, oye, que de pronto empieza una guerra en Ucrania y te ha subido el acero al triple, ahí te pilla. Jesús, no te estamos contestando nada, te voy a contestar brevemente, bueno, no sé si tú ves yo la pregunta. Es que no puedo, a ver, por partes, voy a leer un poco las preguntas. Voy a leer un poquito las preguntas que está poniendo aquí Jesús San Vicente y también os comento, Joan Carlos, que estamos ahora sí en los últimos 2 minutos de la conversación, pero lo voy a leer. Nervioso. Lo voy a leer porque creo que está, o sea, que las reflexiones que está haciendo Jesús también son muy importantes. Dice Jesús, la ciudad es el mejor invento de la humanidad, por eso todo el mundo quiere vivir en la ciudad, con lo que una vivienda siempre será un bien revalorizable ad eternum. Luego hágase una bolsa de vivienda protegida. Y dice Jesús también, las próximas elecciones las ganará el que ponga sobre la mesa todas las medidas que sabemos a la vez. ¿Por qué no se hacen si todos las conocemos? Y esto, yo creo que ahí esa buena pregunta también la deja. También, mira, Mara Sánchez Llorens nos dice, gracias, qué lectura tan alejada de lo que hacemos y enseñamos en las escuelas de arquitectura. Falta cultura en las administraciones y tras oíros me quedo muy desesperanzada, dice Mara. Bueno, Mara, yo creo que el mensaje de Joan es justo el contrario. Mara, no te desesperances. Hay solución, no. El mensaje es otro. No es que haya solución, es que hay soluciones. Por eso me gustaba lo que decía Jesús, porque es verdad. Pues también cuando oyes a estos tertulianos, lo que hay que hacer es vivienda alquiler, lo que hay que hacer son muchas cosas. Que es un cóctel de cosas, la combinación. Y eso es otra de las ventajas de las virtudes del libro, que tiene al final página a página, cada página es una medida. Y claro, ninguna medida de esas va a resolver nada, pero todas juntas sí. Claro. Todas juntas sí. O sea, no hay una solución estrella. Coño, es un tema de inteligencia. Pues, de hacer un cóctel correcto. Joan Carlos, es que nos queda un minuto. Joan, no sé si quieres hacer alguna última... Claro, es que es un tema, Joan, el que nos traes a la mesa con este libro, bueno, pues fundamental, que nos apela a todos y a todas, apela a las personas, como has comentado tú, ¿no?, que tienen el sueldo mínimo, la pensión mínima, apela a los jóvenes y a las jóvenes que están deseando poder independizarse y poder hacer de su vida una manera, de una manera mejor.
nos apela a todos por la conciencia que debemos tener para responder como sociedad a esta urgencia nacional y emergencia nacional de la que estamos hablando, ¿no? Con lo cual, claro, es un tema que da para el debate que hubo en la presentación presencial, el debate que está habiendo aquí ahora en la presentación virtual y en todas las presentaciones que se vienen de este libro, pero yo creo que lo más importante sería, no sé, Joan, si estás de acuerdo conmigo y Carlos, que desde las administraciones del gobierno se lean este libro y empiecen a ponerse de acuerdo, ¿no? Yo creo que sería lo mejor, Joan. Que tengan voluntad, sí, se lo saben, Exacto. voluntad. Sí, yo creo que sí, que no es tan complicado, es cuestión de ponerse a hacerlo. Y pasito a pasito y sin retrocesos. Y además utilizando el concepto de emergencia nacional. Hay que regular no por la vía ordinaria, sino por la vía extraordinaria y excepcional. Has mencionado algunas cosas fiscales. Oye, lo del IVA del alquiler es peor. Pues si quieres hacer una vivienda y destinarlas al alquiler, el IVA se lo tiene que tragar el promotor, con lo cual se encarece un 21% su edificio. Es decir, que hay unas cuantas cosas que es obvio que hay que arreglarlas. Desde luego hay que arreglarlas. Estamos diciendo que toda que sea de alquiler y tenemos el 21% del alquiler no repercutible. Oiga. Sí, son un montón de cosas. López de Lucio lo dijo allí en la presentación también. El exceso de dotacionales que se han hecho en muchos sitios. A lo mejor la vivienda social tenía que ser un uso dotacional. Y, joder, poder usar esos suelos. Yo cuando digo que el 30% tiene que ser de alquiler, siempre pienso que el 30% que quedará siempre, la mitad, el 50%, que debe quedar siempre en manos de las administraciones públicas, sea en suelo de manial, en suelo dotacional. Correcto. Sí. Porque además esto es fácil, no tiene ningún problema. Pero además, cuando se haga esto en el urbanismo español, en un plano urbanístico, cuando tú pones hay una cosa que se llama la balanza de cargas y beneficios urbanísticos. Es decir, el promotor está obligado a pagar unas cargas de urbanización, que es cesión de suelo, pagar los alcantarillas, pagar el pavimento, todo esto, y cesión de suelo para equipamientos. Pero la balanza de cargas y beneficios es una balanza entre estas cargas y los beneficios. ¿Cuáles son los beneficios para el promotor? La edificabilidad. Por lo tanto, tú no puedes regular unilateralmente las cargas si no aumentas la edificabilidad. Y hay una cierta actitud naïf diciendo, bueno, oye, este tío lo aguanta todo, auméntale la carga, auméntale las cargas. No, tiene que salir las cuentas. Y entonces, ¿qué pasa? María está nerviosa, María. No estoy nerviosa, yo me quedaría horas aquí, pero yo quiero... Acaba, Joana, acaba que muchos planes urbanísticos se paralizan, nunca se construyen. Efectivamente. Claro. No salen las cuentas, no hay manera. Eso es así. Claro. Grabas a los promotores, pues al final se van o dejan de hacerlo, lógicamente, cierran, claro. El concepto es que no se puede ser irrealista, no sé cómo decirlo, no se puede ir, no se puede, en fin, hacer cosas donde no salen los números. O sea, en realidad es lo que decíamos, es una solución, o sea, hay soluciones, pero tienen que ser todas a la vez y conjuntamente. Si cada uno tira del carro hacia un lado, obviamente es imposible que esto se vaya a solucionar porque es uno quiere, claro, su titular, ¿no? Y quedar bien en esta tertulia o en la otra o la de más allá, esto no sale. No saldrá. Pues yo animo a todo el mundo que nos está escuchando aquí detrás. Ojalá haya alguien también de la administración aquí detrás escuchando y que pueda hacerse con este libro, La vivienda social y asequible. Yo lo tengo firmado.
Lo tengo firmado por el autor. Que sí. Porque pues, has tenido que leértelo 3 veces, es una pena, que es una carga y un beneficio. Claro, efectivamente. Es un equilibrio, todo es equilibrio. Lo dicho, para todos y todas los que nos estáis escuchando aquí detrás, el libro sí, por supuesto, está disponible en nuestra web, pero principalmente está disponible en librerías. Por favor, todos y todas, id a las librerías, son nuestras compañeras de viaje en esta aventura editorial. Sin ellas, ni editores, ni autores, ni nadie podremos hacer nada en este mundo de los libros. Así que, por favor, apoyad a las librerías, id allí, que además son mundos maravillosos y que de un libro te llevas al final 40. Así que, Joan, Carlos, muchísimas gracias a los dos por esta tarde. El debate no se termina aquí, cortamos ahora básicamente porque ya no nos queda más tiempo, pero habrá más oportunidades de vernos y habrá más oportunidades de comentar este libro que ojalá sea escuchado por los y las que tienen que tomar las decisiones para hacer esto posible. Mira, nos recuerda Octavio Mestre que se presentará dentro de muy poquito en la Jordi Capell en Barcelona, así que nada, todo el mundo que esté por allí, por favor, atentos a las fechas desde la Jordi Capell, que lo vamos a anunciar conjuntamente y os vemos allí. Carlos, creo Joan, que es el 24 de abril. 24 de abril, que nos lo sopla aquí Joan. Muchísimas gracias a ambos. Un privilegio, Joan, tenerte en este club de lectura y gracias a todos y a todas los que estáis ahí detrás y que nos seguís y nos escucháis. Nos vemos la semana que viene pues con más club, más libros y más arquitectura. Muchísimas gracias, Joan. Carlos, un abrazo muy fuerte. Luego. Chao, chao, chao. Adiós.